Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de UML, en el que vamos a abordar el segundo tipo de diagramas que vamos a ver en este curso, que es el diagrama de clases. No os preocupéis, aquellos que comentabais en el vídeo anterior, si se iba a profundizar un poco más en el diagrama de casos de uso, porque es mi intención un poco más adelante. De momento pretendo presentaros los diagramas, para qué sirven, características, y luego pues quiero profundizar un poco más en cada uno de ellos. Como digo, en este vídeo vamos a comenzar a ver el diagrama de clases. Concretamente veremos en este vídeo qué son los diagramas de clases, para qué sirven, y veremos también qué es el clasificador. No es ni más ni menos que una representación gráfica de una clase en este tipo de diagramas. Veremos cuál es la estructura de un clasificador, qué elementos hay en su interior, etc. Así que vamos a comenzar y vamos a ver exactamente qué son los diagramas de clase. Si tuviéramos que definir qué son exactamente, bueno, pues diríamos que es un diagrama que muestra, y esto es importante, cómo se organiza y estructura un sistema, una aplicación. Y hago especial hincapié en la importancia del cómo para poder diferenciarlo, sobre todo del diagrama anterior de casos de uso, y entender, gracias a la palabra cómo, qué es lo que hace exactamente este diagrama. Ahora después lo veremos, ¿no? Este tipo de diagramas se enfocan más que nada en la estructura interna de una aplicación, de un sistema, y muestra cómo está organizada esa aplicación en términos de clases y objetos. Para poder entender todo lo que vamos a abordar en este vídeo y en los siguientes, es fundamental tener pues, una buena idea de qué es la programación orientada a objetos y sus principales conceptos o términos. Por eso yo hace unos vídeos os derivaba a mi curso de programación orientada a objetos, porque es muy complicado entender pues, este curso si no se tiene una idea bastante aproximada de qué es la programación orientada a objetos. Y también podemos decir que este tipo de diagramas van a implementar, o van a describir, mejor dicho, cómo se va a implementar ese sistema, esa aplicación, desde una perspectiva sobre todo orientada a objetos. Por eso digo que es fundamental entender la programación orientada a objetos, la herencia, la encapsulación, etc., ¿no? Ahora después también hablaremos de la visibilidad, que está muy relacionado con la encapsulación. Esto en cuanto a qué son. Claro, yo hacía referencia a la palabra cómo, resaltaba su importancia. Y es que mientras el diagrama de casos de uso que veíamos en vídeos anteriores se enfoca en qué, y ahí está la diferencia, ¿no? Este diagrama de clases se enfoca en el cómo, mientras que el diagrama de casos de uso, como vimos en vídeos anteriores, se enfocaba en el qué, ¿no? Es decir, el diagrama anterior de casos de uso se enfoca en qué hace el sistema, representando las interacciones entre un sistema o aplicación y sus actores externos. ¿Recordáis, verdad? Mientras que este tipo de diagrama de clases se enfoca en el cómo, esto es, cómo se organiza y estructura pues una aplicación, un sistema internamente, representando las clases y las relaciones internas que puede haber entre las clases. Los dos diagramas, el de casos de uso y este diagrama de clases, son fundamentales durante las etapas del ciclo de vida, del desarrollo de una aplicación, de un software. Si recordáis, hace un montón de vídeos vimos las etapas en el waterfall, si recordáis, ¿no? Las etapas en el desarrollo de una aplicación. Bueno, pues tanto el diagrama de casos de uso como el diagrama de clases son fundamentales, ambos dos, en estas etapas del ciclo de vida del desarrollo de un software, y proporcionan diferentes perspectivas o puntos de vista de esa aplicación, de ese sistema. Mientras que el diagrama de casos de uso ayuda a capturar y comunicar los requisitos que va a necesitar esa aplicación o ese sistema, este diagrama de clases, que vamos a ver en este vídeo y en los siguientes, es fundamental para el diseño y la arquitectura de ese sistema. Así que cuando estamos hablando con un cliente, una vez que gracias al diagrama de casos de uso podemos tener claro, tanto nosotros como el cliente, cuáles son los requisitos del sistema, lo siguiente que habría que abordar en el desarrollo de la aplicación sería la elaboración de un diagrama de clases que nos especifique cómo ya se va a organizar y se va a estructurar el sistema. Espero que estéis viendo de manera clara cuáles son los pasos a seguir. Primero hay que saber los requisitos, y ahí es donde entra en acción el diagrama de casos de uso, y una vez que tengo claro cuáles son los requisitos de esa aplicación, entonces tengo que desarrollar la aplicación, tengo que estructurar, ver qué clases va a haber, qué objetos, la relación entre las clases, las herencias, y en ese momento es cuando entra en acción el diagrama de clases.
¿Qué nos va a permitir o para qué sirve el diagrama de clases visto de una manera pormenorizada o detallada? Bueno, pues como hemos dicho hace un instante, el diagrama de clases nos va a permitir representar la estructura del sistema, nos va a mostrar cómo está organizado el sistema en términos de clases y objetos, ¿no? Y, muy importante, también nos va a representar las propiedades y los comportamientos o métodos. Insisto una vez más, para saber qué estamos hablando cuando decimos propiedades, métodos, comportamientos, fundamental tener conocimientos de programación orientado a objetos. Más cosas que nos va a detallar el diagrama de clases. Bueno, pues nos va a permitir visualizar relaciones. Nos muestra cómo las clases se van a relacionar entre sí, ya sea a través de asociaciones, herencia, recordar, generalización, especialización, agregación, composición, entre otros. Nos va a facilitar el diseño del sistema. Antes de escribir el código, antes de ponernos manos a la obra y picar código, los desarrolladores, bueno, pues podemos diseñar y reorganizar las clases y sus relaciones en un diagrama, concretamente un diagrama de clases, para asegurarnos de que el diseño es robusto y coherente. Nos va a permitir documentar la aplicación, el sistema. Este tipo de diagramas de clases sirve como pues, una excelente herramienta de documentación para que otros desarrolladores, o incluso nosotros mismos, si ha pasado mucho tiempo, podamos comprender la estructura y relaciones de esa aplicación, de ese sistema, pues en un momento posterior. Nos va a permitir la reutilización. Al visualizar y diseñar claramente las clases y sus responsabilidades, pues va a ser más fácil identificar componentes que pueden ser reutilizados pues, en diferentes partes del sistema o incluso en otros proyectos. Facilita también la comunicación, ya que sirven como un lenguaje visual que puede ser comprendido tanto por nosotros, los desarrolladores, como por las partes no técnicas, ¿no? Los clientes, los que se denominan stakeholders también, ¿no? Esto ayuda a garantizar pues, que todos los involucrados en este proyecto, ¿no? Clientes, desarrolladores, etcétera, tengamos un entendimiento común de cómo va a funcionar ese sistema, esa aplicación, ¿no? Y también nos va a servir para utilizarlo como base para otros diagramas UML. Ahí está, de nuevo, la reutilización, ¿no? En parte, una vez que tenemos un diagrama de clases, pues es más fácil derivar otros diagramas UML, que veremos más adelante, ¿no? Como diagramas de secuencia, de estados, porque ya tenemos definidos los principales elementos y su interacción. Y visto todo esto, y ya pues teniendo una idea de momento general y superflua, ¿no? De momento, de qué es un diagrama de clases y para qué sirve, si nos tuviésemos que poner manos a la obra y crear un diagrama de clases, ¿cómo lo haríamos? Me refiero a lo que sería ya la representación gráfica. Bueno, pues tenemos que saber, que tener en cuenta que un diagrama de clases cuenta con un elemento fundamental, gráficamente hablando, y es lo que se denomina un clasificador. Esto que vemos ahora mismo en pantalla y que os estoy señalando es un clasificador. Como podéis ver, se divide en tres zonas. Una zona superior, en el cual tenemos que especificar el nombre de la clase. Luego, una zona intermedia, en la que irán los atributos o propiedades. Y una zona inferior, en la que irán las operaciones o los métodos. Aquellos que hayáis hecho el curso de programación orientado a objetos que hay en mi canal, pues habréis visto este clasificador porque lo utilicé bastante en aquel curso, ¿no? Para entender bien el clasificador, nuevamente, insisto, hay que conocer un poquito la programación orientada a objetos y debemos saber que un objeto, bueno, pues es una instancia de una clase y en esa clase se define cuáles son las características del objeto y eso vendría en los atributos o propiedades, ¿no? Los atributos o propiedades definen cómo serán los objetos que pertenezcan a esta clase. Y luego tenemos una zona inferior que define qué van a ser capaces de hacer esos objetos que pertenezcan a esta clase. Es decir, qué son atributos y propiedades, cómo son atributos y propiedades y qué son capaces de hacer operaciones o métodos, ¿no? Y centrándonos en las propiedades y los métodos, atributos, operaciones, también tenemos que hablar de algo importante que es la visibilidad. La visibilidad, que está muy relacionado con el concepto de encapsulación, la representamos en un diagrama UML con 4 símbolos, tanto para los atributos o propiedades como las operaciones o métodos. Tenemos el símbolo más, que especifica en un diagrama de clases que ese atributo o ese método es público, el menos, especifica que es privado, la almohadilla o celdilla, que especifica que es protegido,
Y este símbolo, que jamás he sabido a ciencia cierta cómo se llama, hay gente por ahí que lo llama tilde y también he visto nombres más extraños, que especifica, no es público, aquí hay un error, que es a nivel de paquete. Perdonar esta errata, aquí no es público, sino que aquí vendría paquete. Es decir, que ese atributo, propiedad u operación o método es visible a nivel de paquete, utilizando este símbolo. Vamos a ver un primer ejemplo muy sencillo de creación de clasificador desde StarUML, pues de un ejemplo de una clase sencilla, ¿no? La típica clase persona, que tantas y tantas veces hemos creado a la hora de programar, ¿no? Por lo menos yo, en mis cursos de Java, de César, etc. Es el ejemplo típico. Pues vamos a crear una clase persona, pues que tenga sus atributos, propiedades y sus operaciones, métodos. Otro ejemplo que he utilizado mucho también es el ejemplo del coche, ¿no? Una clase coche o una clase vehículo. También lo he utilizado muchas veces con sus propiedades u operaciones o métodos. Vamos a verlo. Bien, pues ya estamos en StarUML. Tengo aquí un proyecto completamente en blanco y yo directamente tengo aquí las herramientas para poder crear diagramas de clases. En el caso de que no tuvieseis estas herramientas en la parte izquierda, pues varias alternativas. Podéis ir a Model y decirle en Model Add Diagram, Class Diagram. Si le decís eso, pues automáticamente os abrirá un proyecto nuevo y ya deberíais de tener las herramientas disponibles aquí a la derecha. También podéis hacerlo desde el explorador de modelos, ¿no? Si pulsáis con el botón derecho Add Diagram, Class Diagram, pues estamos en las mismas. Yo ya tengo aquí las herramientas y la primera de las herramientas sirve precisamente para eso, para crear lo que se denomina un clasificador y poder construir una clase. Vamos a construir una clase persona solamente, para que veáis lo que es un clasificador y su estructura. Luego ya en próximos vídeos crearemos diagramas de clases más elaborados y complejos. Pero de momento pues hacemos un clic en la herramienta class, arrastramos el ratón por el lienzo de nuestro proyecto y aquí, bueno, pues ya nos pregunta cuál va a ser el nombre de esa clase. Pues el nombre de la clase va a ser persona. Por convención, los nombres de las clases en UML suelen comenzar por mayúscula. Y ya está, ¿no? Si pulsamos Enter, pues vemos que tenemos aquí el clasificador, pues la zona superior dedicada al nombre de la clase ya está, pero fijaos como la zona intermedia, que es donde deberían ir las propiedades o atributos, y la zona inferior, métodos o comportamientos, operaciones, pues está vacía. ¿Cómo agregamos propiedades? ¿Cómo agregamos métodos? Fácil. Hacemos un clic de nuevo, o doble clic, en persona, y fijaos cómo en StarUML nos aparecen aquí dos símbolos. Este primero sirve para agregar propiedades o atributos y este que tenemos a continuación sirve para agregar métodos o comportamientos, operaciones. Vamos con los atributos, con las propiedades. ¿Qué propiedades puede tener una persona? Recordad que las propiedades, cuando hablamos de programación orientada a objetos, definen cómo es esa persona, ¿no? Las características. Entonces, una persona pues debe de tener un nombre. Bueno, pues hacemos clic en el botón de Add Attribute y aquí pues especificaríamos nombre. Y fijaos como en StarUML tenemos este símbolo, o este botón, mejor dicho, que aparece aquí a la izquierda, que sirve para especificar lo que veíamos hace un instante, la visibilidad que va a tener esta propiedad nombre. Si yo quiero que esta propiedad nombre sea privada, porque la voy a encapsular, pues lo que tendríamos que hacer es un clic en ese botón y fijaos como ya aparecen los 4 símbolos con su correspondiente visibilidad. Como quiero que sea privado, pues escojo la opción de Private, ¿no? Y luego, de manera opcional, aunque es muy recomendable y casi siempre lo veréis así, tenemos que especificar el tipo de atributo, el tipo de dato que almacenará ese atributo, ¿no? Entonces, si hablamos de un nombre, pues el nombre de una persona va a ser de tipo texto, así que aquí, pues, 2 puntos, especificaríamos string. Pulsamos Enter y ya tenemos ahí el atributo. En el caso de que vayas a tener más atributos, y lo normal es que una persona pues tenga más atributos, como por ejemplo una edad, un apellido incluso, vamos con la edad, ¿no? ¿Cómo especificamos eso? Pues repetimos el proceso, ¿no? Agregamos otro atributo y aquí le decimos edad, 2 puntos, en este caso va a ser de tipo entero, la visibilidad va a ser private y si quiero agregar otro atributo más, podemos darle directamente aquí al más, no hace falta doble clic en persona y agregarlo de persona. En este icono que tenemos aquí podemos agregar otro atributo más. Vamos a especificar, por ejemplo, ahora, pues, ¿qué podemos especificar? Nombre, edad, género. Pues género. Va a ser de tipo string.
y también lo vamos a encapsular, ¿no? Y así con todas las propiedades que quieras. Cuando has introducido la última, pues pulsas Enter, ¿no? Hay otros botones, como habéis podido ver. Este sería para eliminar una propiedad que en su momento pusiste, pero ya no la vas a utilizar o no quieres que tenga esa persona en este caso. Y aquí, pues para subir esa propiedad hacia arriba o bajarla hacia abajo. Bueno, pues aquí están las propiedades. En cuanto a los comportamientos o métodos, ¿qué es capaz de hacer esa persona? Bueno, pues hacemos doble clic aquí en persona y utilizaríamos el segundo icono, Add Operation, la operación. Y aquí pues vamos a especificar, por ejemplo, que esa persona pues va a ser capaz de hablar. Entonces, pues nada, esta va a ser la operación. La operación o método, pues normalmente llevará paréntesis. Recordar que estos son funciones, son métodos. Y aquí pues tenemos que indicar también la visibilidad. En este caso, pues le voy a decir que es public, porque se supone que por defecto ya es public. Si no indicas nada en el botón, se supone que necesito acceder a este método desde fuera de la clase persona, ¿no? Entonces, pues le diríamos que es public. Y de manera opcional podemos especificar si ese método va a recibir algún tipo de parámetro, ¿no? Pues imaginaos que quiero especificar que sí, que es capaz de hablar, pero también quiero especificar en qué idioma es capaz de hablar, ¿no? Y necesito pasarle a ese método un parámetro que especifique el idioma. Bueno, pues yo aquí le diría lo siguiente, idioma, string. Esto lo puedes hacer de manera opcional en el caso de que lo necesites, especificar pues cuál va a ser el parámetro y el tipo. Y muy importante, cuando hablamos de operaciones, métodos, comportamientos, debemos especificar el dato que nos va a devolver ese método, el return, ¿no? Que nos va a devolver, y en este caso pues sería un string. Y así, pues con todos los métodos que quieras confeccionar, exactamente igual que las propiedades. ¿Qué más es capaz de hacer un objeto de tipo persona? Pues va a caminar, pues aquí yo pondría caminar, ¿no? Pero imaginaos que este no me va a devolver nada. Bueno, pues entonces void, ¿no? Aquí tenemos que especificar que no devuelve nada, la visibilidad va a ser también pública, y así pues con todos los métodos. Lo habitual es que si vas a encapsular propiedades como nombre, edad, género, tengas los correspondientes getters y setters para poder acceder a esas propiedades, para poder modificarlas o para poder obtener su valor, ¿no? Sería exactamente igual. Aquí pondríamos, por ejemplo, getNombre. El getter evidentemente tendrá que ser public. No tiene mucho sentido un getter que sea private, ¿verdad? Y aquí, pues, tenemos que especificar lo que nos va a devolver. Entonces, pues esto nos va a devolver, está claro que un string, ¿no? Lo mismo con el setter. En cuanto a constructores, si quieres crear un constructor para esta clase de tipo persona, pues lo podrías hacer también, ¿no? Podemos agregar un constructor y lo indicaríamos de esta manera, persona, y ahora a continuación, en el caso de que el constructor lleve parámetros, que no sea el constructor por defecto, ¿no? Pues aquí le diríamos, por ejemplo, pues mira, esta persona pues va a recibir un nombre por parámetro a la hora de crear esa instancia, va a recibir una edad que va a ser de tipo int, y el constructor evidentemente no va a devolver nada. Y ahí lo tendríamos. El constructor, lo normal, a la hora de representarlo gráficamente, dentro de los comportamientos, lo normal es que aparezca en primer lugar el constructor. Entonces, si por cualquier motivo lo has creado en último lugar, pues lo vas subiendo hacia arriba. Se me ha ido el botón, ahí, y ya lo tenemos pues arriba del todo, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis un clasificador muy sencillo, se puede complicar mucho más, puede haber cosas anidadas que veremos después y muchos otros componentes, pero digamos que esta sería la estructura básica. Bien, pues nada más, vamos a dejar de momento este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.